Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año, nueva serie, nuevo episodio de Es difícil, pero se puede. Andrea, ¿te gusta la casa nueva, no? Súper, me encanta ahí que estemos refrescando el ambiente para seguir compartiendo contenido súper valioso para las familias. Sí, de verdad esperamos que les guste mucho. Se nos viene un año con muy buenas temáticas para los papás, reflexivas, esperamos preventivas también que así lo sea. Y que sea de su gusto. La Andrea viene de naranjo, yo con flores, porque intentamos ponerle un buen ánimo a este tema de hoy día. Estamos transmitiendo alegría y esperanza ahí a que los papás sepan que podemos dar esta batalla de la crianza, que con buenas herramientas vamos a lograr sacar adelante el desafío. Sí, oye, y qué buen concepto de la batalla, porque hoy día vamos a hablar del bullying. Así es. Sí, y parece que viendo las estadísticas del país, de lo que pasó hace poquito en Talca, con una chiquilla que hizo una exposición de su vida, sí, y se viralizó. Claro, salió en todos lados. ¿Es fácil hablar del bullying hoy día? ¿Es difícil hablar del bullying? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se habla mucho, pero no se entiende tan bien de pronto. Ya es un concepto donde te empujaron, ya deja de hacerme bullying, y eso pasa, claro, como uno lo escucha coloquialmente. Claro. Sin embargo, muchas veces no entendemos realmente qué es el bullying. Claro, que si no, nada es bullying o todo es bullying. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Y para alguien como yo, que ya piso los 40 años, crecí en una época donde efectivamente habían elementos que si uno lo lee con los lentes de hoy día, diría, oye, esa cuestión era bullying. Claro. No obstante, no se veía el bullying por esos años. ¿Qué podemos decir de esa ambas épocas? ¿Será que no había bullying? Mira, te voy a contar un poco qué es, ya, y tú después me decís si había o no había bullying. Si es que lo vivió o no. Ya, entonces, el bullying tiene ciertas características específicas. Es obviamente una agresión, ¿cierto? Un acoso escolar se le llama también, de un estudiante a otro. Ocurre entre pares, pero tiene la característica de ser reiterado en el tiempo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esa es la clave. Un empujón no vale como bullying. No es un empujón bullying, es una agresión, sí, pero no es bullying. ¿Ya? El bullying viene también del inglés ahí, de estar como toreando al otro, un poco, si lo llamamos, constantemente, ¿cierto? Entonces, de repente era el que le decía ahí negro todos los días. Claro. ¿Cachai? O pobretones. Escuchaba yo en mis tiempos, no sé. Guatón, flaco, gordo. ¿Había o no había? Todo eso, no, había, efectivamente había. Y yo te diría, si bien lo entiendo y corrígeme si estoy equivocado, es un asunto que se ve entre pares, en este caso entre niños o adolescentes. Uno diría que hasta con los profesores uno tenía cierto grado de hostigamiento en algunos casos. En algunos casos también está, y eso se ha ido regulando hoy en día. Hay todo un conocimiento que ya venimos trayendo hace un tiempo respecto a lo que es violencia escolar en general. Hay un marco legal y también se está tipificando este tipo de acoso escolar que puede venir del adulto hacia el niño. Claro. Es súper importante porque antiguamente pasamos del maltrato físico, ¿cierto? El castigo con la regla, qué sé yo. A mí me tiraban las patillas. Ya, las patillas, ¿viste? O situaciones, no sé si alguna vez te pasó, a mí me pasó que te revisaban como los cuellos de la camisa y te llevaban como a un rincón. Ah, no, a mí no. No sé, ¿nunca te hicieron eso? No, eso no. Podía llegar a ser como bien humillante, o a las mujeres nos revisaban el pelo. Ah, ya, eso sí. ¿Cachai? Sí. Como todo ese tipo de cosas. No sé cómo te sentías tú en ese momento. Malito, bueno, todo depende de dónde. A mí me decían todo eso. Efectivamente, a mí las patillas yo recuerdo que era horrible y no era una vez en el año, eran como reiterativos. Ya. Entonces, habían ciertos componentes, yo creo que están desde siempre, pero que antes naturalizábamos, y hoy día estamos ya como diciendo, oye, ok, esto no puede pasar. Claro. ¿Ya? Porque también hemos ido creando una cultura más para la paz. Sí, estando de acuerdo con eso, a mí me pasa que de repente escuchas comentarios como que si ya hay una crítica sobre algunos que han tipificado esta generación como de cristal, ¿o cierto? Todo eso, ahondar en estos detalles de la realidad humana, como que uno dice, oye, contribuyo a que sea más de cristal. ¿Cómo lo ves eso desde la disciplina? En realidad eso es un mito. Ya la generación de cristal en realidad es una generación, sí, mucho más sensible al dolor humano, es más empática, es una generación que está más conectada con sus emociones, que eso, según lo que hemos ido estudiando y entendiendo, va a favorecer su salud mental y su desarrollo integral. Por lo tanto, probablemente sean chicos que, y los hay, o sea, hoy día hay muchos líderes jóvenes, ¿cierto?, defendiendo sus ideas con una pasión que quizás antes no veíamos tanto porque las voces jóvenes no eran las que más predominaban.
Entonces, la verdad es que tienen una fuerza que viene de una integración sana como ser humano, ya donde yo incluyo mi dimensión emocional, espiritual, física, y no solamente la intelectual, que era a lo mejor la que pasaba en nuestro tiempo. No sé cómo veías tú el colegio, cómo era para ti, por ejemplo, ser exitoso en el colegio. ¿Se trataba de que no te molestaran? No, pues mira que me fuera bien el jugar a la pelota. Digamos. La pelota. En los deportes era ser exitoso en el colegio, así de simple. O las notas también. ¿Cachai? Eran como cosas que uno normalmente valoraba como positivas. Claro. Pero esto, claro, uno dice un tema que es pertinente, atingente. De hecho, hace unas semanas atrás, a principio de año le pregunté a los adolescentes acá de la iglesia, de la BIEPS, recordemos, pensemos en el año que pasó, qué fue lo mejor, lo peor, y claro, hicimos una dinámica ahí chistosa, entretenida, pero cuando ellos se hablaron en público, porque como que los entrevisté, los grandes dolores que tuvieron del 2023 era el bullying escolar. Así que a mí me impresionó, o sea, ponte tú de 30, 20 y tantos dijeron que sufrieron algún grado de bullying. Sí, es una realidad tremendamente preocupante. Hoy en día además tenemos tantas formas de hacer bullying. ¿Te fijas? O sea, y el impacto que puede tener eso en el desarrollo de los chicos es tremendamente importante. O sea, a veces nosotros hablamos de trauma y pensamos, por ejemplo, no sé, que tus papás te maltrataron, que sufriste un abuso, pero el bullying sí puede constituirse en trauma porque depende de cómo la persona lo integra y lo interpreta. ¿Te fijas? Entonces, eso es importante. Y ahí podría hacer mención de pronto a algo muy importante que ocurre ahora, que el bullying no es solamente, ¿cierto?, palabrear al otro o agredirlo físicamente, sino que también está el ciberbullying. Y eso se hizo súper común y famoso con el surgimiento de las redes sociales. Y hay casos espantosos, o sea, de acoso. Yo personalmente tuve el caso de una chica en el colegio que la incitaban a suicidarse con mensajes por las redes sociales, explícito, o sea, mátate, no le haces bien al mundo, así, con ese tipo de violencia. Claro, y mira, yo hice un ejercicio, Andrea, ayer, y le pregunté a las personas en mis redes sociales qué piensan cuando llega la palabra bullying a su cabeza. Y no sé, pues la mayoría hablaba de sufrimiento, maltrato, pero más o menos todo giraba en lo verbal y físico. Y hoy día tú ya incorporas las redes sociales. ¿Hay otro tipo también que pudiéramos incorporar? Sí, bueno, o sea, hasta el psicológico, ¿cierto? Que quizás es más sutil, porque puede ir a una manipulación, a un chantaje, que son los niños que muchas veces no van a decir lo que les está pasando. No sé, de repente cosas como que te quitan la colación o hazme este trabajo si no quieres que después te pase tal cosa, y los tienen como esclavos más o menos en el colegio. Pueden haber diversas formas, y ahí hay que estar atentos como papás también a las señales. ¿Y cuáles son esas señales? Digamos, si tuviéramos un papá, probablemente nos diría, si tiene un hijo en edad de la primera infancia, en la adolescencia, preadolescencia, ¿a qué tienen que darse cuenta? ¿Cuáles son las alertas? Mira, primero, a muchos niños, cuando están viviendo este tipo de experiencias, tienden a somatizar un poquito. Empiezan con dolores de guatita, si te están llamando constantemente el colegio, oiga, su hijo le duele la guatita, venga a retirarlo, señal de alerta. Algo puede estar pasando ahí, porque en el fondo esos son síntomas que están muchas veces relacionados con la ansiedad, ¿cierto? Y es porque en el fondo estoy sintiendo que el contexto en el que yo me estoy moviendo no está siendo seguro para mí, ¿ya? No quiero ir, ya así como directo, no querer ir al colegio. De pronto, si hay niños que no logran comunicarse con facilidad, poner ojos si están con algún moretón, si llegan con algún golpe, si les roban cosas, porque también les destruyen material escolar, les roban de pronto las colaciones. Si llega con mucha hambre tu hijo y no es capaz de decirlo, porque no todos los niños lo dicen. Uno esperaría que te lo digan. Y ahí también hay que ver, no sé, uno como papá, por ejemplo tú tienes una hija que ya está en edad escolar. Si llega la Ángela un día y te dice, ay papá, pero es que yo no sé, me siento fea porque todos mis compañeros me dicen que soy fea, ¿qué le dirías tú? No, obviamente abordaría el asunto, lo conversaría como lo conversamos siempre. De hecho, los diálogos después del colegio son, digamos, algo normal para nosotros. De hecho, todas las cosas que tú estabas diciendo, uno diría que se circunscriben en el sentido de la comunicación. Es cumplir el rol de papá, es cumplir el rol de la mamá. Por más que uno aspire a que sean independientes y que hagan sus tareas y todo eso, son pequeños.
son pequeños, entonces uno tiene que estar ahí indagando. Claro, viendo las realidades que les toca vivir. Sí, y ahí es súper importante, así como tip, hay ciertas preguntas que se llaman preguntas de curiosidad, donde yo le permito al otro explayarse sobre un tema. No le pregunto, ¿te fue bien en el colegio? Porque me va a decir sí o no. Claro. ¿Cierto? Y si me dice Es no, una voy a ser pregunta afortunado cerrada. y puedo hacer otra, pero es una pregunta cerrada, ¿cierto? En cambio, una pregunta de curiosidad podría decir, ¿cuál fue tu momento favorito del colegio? ¿O te gustaría cambiar algo de este día? Entonces ahí los niños a veces se abren porque no le estás preguntando directamente, ¿te molestaron en el colegio? Claro. ¿Hicieron algo? Sí. Que eso también es algo en lo que uno puede caer cuando tu hijo ya te ha dicho que está sufriendo bullying. Sí, y como también como tips de la experiencia nomás, Sí. Uno ve que en el caso con mi hija, cuando uno sale del colegio y hace las preguntas de rigor, ¿cómo te fue? ¿O qué fue lo más importante? Claro, viene la respuesta. Pero el explayarse viene cuando uno está en el día a día, conversando, viendo todo eso. Entonces eso es relevante porque pasaste tiempo en el día con tu hija y te fue contando los detalles del día. Entonces eso es bonito. Sí, absolutamente. Es súper importante ahí. La comunicación siempre va a ser un factor protector. Que el niño sienta que puede llegar a ti sin ser enjuiciado y que tenga esta sensación de calma en el fondo para contar lo que le está pasando, que es muy duro muchas veces para él. Claro. Oye, Andrea, pero uno intenta hacer este ejercicio de ver las señales antes, de prevenir, pero bueno, no siempre se logra. Y hay personas que están lidiando probablemente con un hijo que está sufriendo o un adolescente quiere saber qué herramientas puede tener él mismo o sus papás, qué herramientas pueden ocupar. ¿Qué les podríamos decir a ellos en este momento? Mira, a ver, partamos como de lo básico. Como tú decís, escuchar y validar emociones. Yo siempre repito esto, lo repito en mis redes sociales, lo he repetido en esto. Está bien. Es lo básico. ¿Por qué? Porque si llega mi hija, por ejemplo, y me dice que está gorda y yo le digo, ay no, mi amor, pero tú eres la más linda del mundo, ellos te lo dicen porque te envidian, estoy minimizando su experiencia, que probablemente le costó poner en palabras. Sí, Entonces, lo primero es, qué mal que te sientas así, qué es lo que ha pasado para que tú llegues a sentir eso. Y yo indago la situación. Validar emociones es lo clave. Y luego, conectar a tu hijo con los protocolos que hay internos en el colegio, porque esto está súper regulado, para que aprenda a pedir ayuda. Claro. ¿Ya? En el fondo, el niño que está agrediendo a este otro ha detectado que de alguna manera es vulnerable, porque a lo mejor no puede pedir ayuda, porque a lo mejor es más tímido, qué sé yo. Entonces, enseñarle que puede decir lo que le está pasando a personas adultas, pero que también puede usar su voz. ¿Ya? Hay una técnica que se llama la gran voz, que a mí me encanta, porque le enseña a las personas a ser en el fondo asertivos en su comunicación. A ver, atención todo, ahora viene la gran técnica. ¿Cuál es esa técnica? La gran voz se trata de conquistar, en el fondo es como una conquista personal, ese tono de voz en el que yo comunico asertivamente, tal como te estoy diciendo que tu polera es negra con flores, que no me gusta lo que tú estás haciendo. Y que si tú quieres hacer, no sé, si tú quieres pasar por al lado mío, pídeme permiso en vez de empujarme. ¿Entiendes? Esa seguridad con la que yo logro comunicar mis ideas. Entonces, eso también es una conquista, eso también se puede enseñar como una habilidad. Y practicar. Y también, si yo veo en el fondo que ya mi hijo esto sigue siendo reiterado y no hay un apoyo como el que yo espero del colegio, le está afectando, no quiere ir a clase, está deprimido, ansioso, etcétera, yo puedo ir como apoderado y denunciar. O sea, de hecho, cuando ya tomas conocimiento de que tu hijo está sufriendo bullying o podría estar sufriendo bullying, tú debes denunciar en el colegio la situación y el colegio tiene que activar todo un protocolo. Sí, protocolos que están. Protocolos y hay que exigirlos por los demás. Sí, absolutamente. Y oye, y yo te quiero preguntar, porque esto también es importante. Siempre hablamos como más de la víctima en el fondo. Pero ¿qué pensáis cuando te dicen, este chico está agrediendo a este otro? ¿Quién es ese chico en el imaginario de un papá, por ejemplo? ¿Cómo lo ve el papá? Dice, ¿el papá ¿Cómo lo ve uno del en víctima? el fondo? No, claro. ¿Cómo lo vemos? No, un cabro malo, un cabro malo que se merece las penas del infierno. Entonces hay que resolver ahí. Quiero decir que no hay respuestas fáciles a preguntas difíciles. Y probablemente mucho de lo que el chiquillo está viviendo o expresando tiene que ver mucho también con la relación de la familia.
Eventualmente el colegio también tiene un rol que cumplir ahí, Ujú. pero aquí el espectro familiar es súper importante abordarlo. Absolutamente. Y más desde de las comunidades cristianas. O sea, hoy día esto lo hacemos desde el escenario de una posición cristiana y me parece bien porque hay que bien utilizar la fe. O sea, eso de que hay que poner la otra mejilla, hay que explicarlo bien, porque si no significa que yo voy a estar, entre comillas, Permitiendo- vulnerable Sí. toda la vida. No se trata de que todo el mundo pase a llevar. Correcto. No se trata de eso, pero sí, obviamente, de tener una humildad para resolver los conflictos, sin duda. Sí, efectivamente eso es súper importante y desde las comunidades cristianas yo creo que tenemos mucho que aportar desde la perspectiva de los valores cristianos, desde la enseñanza de Jesús, desde la perspectiva del perdón, desde la perspectiva de ayudar a quien inclusive está pasando por un momento malo. Y para qué no decirlo, o sea, es evidente jamás tú ser causante de bullying. Claro. Estamos llamados a amar al prójimo. Absolutamente. Desde la identidad también cristiana, yo diría, porque muchas veces eso es lo que está en juego, la autoestima del otro, el autoconcepto, ¿cierto? Cuando está sufriendo Sí, bullying. sí. Entonces, sentirse amado y valioso, independiente de lo que los demás digan, porque lo que los demás dicen es su opinión, Sí. no es la realidad. Y eso también hay que mostrárselo a los niños. Solo quería hacer el alcance de que el agresor, en mi experiencia, muchas veces también es un niño que está sufriendo, que también requiere Sí, apoyo. sí. También necesitamos poner el ojo ahí. Y sobre todo enseñarle a nuestros hijos a no ser cómplices de estas situaciones. A los que no la están viviendo directamente, siempre denunciarla. Sí, tenemos que ahí poner ojo y yo creo que desde la familia, recursos como estos, humildemente lo digo, creo que aportan a entregar herramientas a la familia. Creo que las comunidades cristianas también tienen mucho que decir. Yo soy fan de los valores cristianos, fan de cómo Jesús nos enseñó a tratarnos, a convivir entre nosotros. Hace poquito hablábamos aquí de esta idea de amar a Dios con todo, pero no dejes de amar al prójimo. Y son cuestiones que tienen que ir en paralelo, en ningún caso tienen que irse desasociando la vida cristiana. Sí. Oye, Andrea, unas últimas palabras para quienes nos están escuchando. Bueno, nada, yo creo que podríamos hablar mucho de este Sí, tema. se hace corto. Es importante solamente decirle a los papás que si tu hijo está sufriendo bullying, ten la esperanza de que lo van a solucionar, transmítele el mensaje de que puede con eso, apóyalo y haz todo lo que esté a tu alcance, no minimices nunca su dolor. Sí. Eso. Bueno, ojalá, esperamos de todo corazón junto a Andrea que estos recursos, que este es el primero, van a venir varios dentro del año, puedan ser de beneficio para ustedes. Si son, si así lo consideran, compártanlos con sus seres queridos, con sus amigos. Esto está disponible de forma gratuita en la red. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Andrea, Nos vemos, gracias a ti. por esta conversación. Así que ánimo, es difícil, pero se puede.